Se acaba el presidio, pero no la condena. El proyecto de censo carcelario tiene los siguientes objetivos: relevar y analizar la información jurídico-procesal de la totalidad de las personas privadas de libertad, contar con información actualizada a nivel nacional sobre el número de personas privadas de libertad con detención preventiva y con sentencia, conocer las condiciones básicas de habitabilidad, salud, educación, composición, hogar y factor económico, entre otros, de las personas privadas de libertad, promover la cesación de la detención preventiva o el mandamiento de libertad cuando corresponda, promover las salidas alternativas que correspondan y coadyuvar a la obtención de las mismas, identificar las necesidades para la emisión de políticas públicas para la capacitación, reinserción social y laboral de las personas privadas de libertad, identificar la valoración que hacen reclusos respecto al sistema penitenciario, ejecutar mecanismos de atención inmediata a las necesidades de las personas privadas de libertad. El proyecto de censo carcelario será coordinado y supervisado a través de una comisión nacional conformada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, para la planificación del desarrollo del operativo y sistematización de los resultados. Se contarán con comisiones departamentales compuestas por instituciones aliadas: INE, CEGIP, CERECE y la AGETIC. A continuación, se va a proceder a la firma del convenio. Invitamos al señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al viceministro del Régimen Penitenciario y Policía, en representación del Ministerio de Gobierno, y al fiscal general del Estado, puedan proceder a la firma de cooperación interinstitucional para la realización del censo carcelario. La excarcelación no es libertad. Se acaba el presidio, pero no la condena. Salón Tribunal de Justicia, en el salón que se está remarcado, está el rector de Villa y el fiscal general también está, el Ministerio Público, están las otras autoridades que acompañan también, y el presidente del Parlamento, el doctor Benedicto Barón, presidente del Senado, está presente en este momento. Intercambio la firma correspondiente para el censo carcelario de todo el país, que se va a llevar a cabo por el hacinamiento que se tiene en todas las cárceles de nuestro país. Y también en Sucre existe un proyecto que se debe construir un nuevo recinto carcelario, está en suspenso también esa obra, que tiene que ser construido por la gobernación de Chuquisaca. Estamos aguardando también el Ministerio Bien. Invitamos, por favor, ponerse de pie a las autoridades para la fotografía oficial, por favor. exponiéndose las cuatro obras y documentos. A continuación, escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del viceministro de Régimen Interior y Policía, doctor José Luis Quiroga. Por favor, doctor. Bueno, en principio, saludar la presencia
de nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor José Antonio Revilla Martínez, sobre la presencia de nuestro ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el doctor Héctor Arce Saconeta, la presencia de nuestro fiscal general del Estado, el doctor Fausto Juan Lanchipa Ponce, la presencia de la viceministra de Justicia, doctora Leni Erika Chávez Barrancos, la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Pedro Nilo Flores, del presidente del Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro, del presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Gonzalo Alconaliaga, de nuestro Procurador General del Estado, doctor Pablo Menacho, y de nuestro viceministro de Transparencia Institucional, doctor Diego Jiménez Guachal. Es un honor hacer uso de estas palabras en representación del ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero Bonifaz. Me ha pedido hacer presente un saludo a tan importante evento de una suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional dentro de un profundo paquete de normativas que se está gestando a la cabeza de nuestro ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce. Él hubiese querido estar presente en este acto, pero por razones muy personales, atravesando una situación difícil, es que no ha tenido que excusarse. Sin embargo, no ha sido posible que esté presente, pero me ha indicado que hagamos sus palabras, más que todo resaltando la importancia de este convenio. Dentro de los antecedentes que se ha podido analizar justamente para la suscripción de esta suscripción de convenio de cooperación interinstitucional para realizar el censo carcelario, pues uno de los datos que sorprenden es que a octubre de esta gestión del 2018 ya tenemos una aprobación penitenciaria de 18.970 privados de libertad. Es un número elevado. Nos dicen que eso corresponde a una superpoblación, un hacinamiento que abarca un poco más del 270% de hacinamiento penitenciario. De este dato, además llama la atención que más de 12.000 privados de libertad están con detención preventiva. Es decir, tenemos cerca a 67,98% de privados de libertad que no tienen sentencias y que están en los recintos penitenciarios en todo el territorio de Bolivia. Estos datos no han dejado de llamar la atención y, repito, forman parte de un grupo de acciones que emergen de los compromisos y de los mandatos que han surgido de la misma cumbre de justicia. Y una comisión que se ha podido conformar, repito, a la cabeza de nuestro ministro de Justicia, que está llevando adelante importantes transformaciones, importantes cambios en lo que hace la institucionalidad de los distintos actores que tienen que ver con la administración de justicia, en una coordinación a través de un legal que yo creo que está siendo bien acompañada por nuestras actuales autoridades nacionales, tanto jurisdiccionales como del Ministerio Público, como del órgano ejecutivo, como de los poderes, del poder legislativo también. Todo en pos de mejorar uno de los valores más importantes que reclama la sociedad boliviana, que es la justicia. Será importante este convenio porque todos estos actores conforman comisiones nacionales y departamentales que irán a hacer recorridos a cada uno de los recintos penitenciarios en el territorio nacional. La importancia será velar porque se cumpla lo que dice la norma, que se cumpla lo que dice la Constitución. Y aquellas personas
que hubiesen sobrepasado el límite previsto para las detenciones preventivas, que algunas veces, tal vez en su mayoría, se encuentran todavía privadas de libertad porque no tienen un acceso a la justicia por razones que se verificarán en este censo carcelario, pues se otorgará la celeridad correspondiente a fin de que se pueda hacer que estas personas alcancen su libertad mientras continúa todavía estos procesos. Esto no significará dejar en desprotección a las víctimas, más al contrario, significa cumplir lo que dice el mandato de la Constitución y de nuestras leyes, cumplir lo que significa el mandato de este sistema acusatorio que está vigente en nuestro país, la presunción de inocencia, la defensa en libertad, la oralidad en todo momento, y es por eso que se van a conformar comisiones de jueces, fiscales, de personeros del régimen penitenciario, a fin de que puedan cumplir estos objetivos que están previstos en este censo carcelario. ¿Qué más podemos hacer más que felicitar esta iniciativa que bien ha sabido liderar el ministro de Justicia? Y bueno, es un poco, en parte, lo que me ha dicho el ministro del Gobierno, que le exprese esta felicitación por este trabajo coordinado, que es muy importante. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar las palabras de circunstancia a cargo del fiscal general del Estado, doctor Fausto Juan Lanchipa Ponce. Doctor. Muy buenos días. Un saludo especial al presidente del Senado, doctor Tilton Barón, al presidente del Tribunal Supremo, doctor Revilla, a nuestro ministro de Justicia, doctor Arce, a nuestro procurador general, doctor Menacho, al presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Alcón, al viceministro de Transparencia, a la viceministra de Justicia, a la señora decana del Tribunal Constitucional, los señores magistrados del Tribunal Supremo, a las autoridades del órgano judicial, del Ministerio Público. Hoy es un momento muy importante para la justicia, para llevar adelante la humanización de la justicia. El censo carcelario no tiene simplemente un propósito estadístico, no es un relevamiento de información numérica. Es llevar adelante un trabajo coordinado interinstitucional con el objeto de establecer e identificar la situación jurídica de todos los privados de libertad. El ánimo que impulsa este convenio es definir la situación jurídica de aquellas personas privadas de libertad, de aquellas personas que tienen sentencia condenatoria, el cumplimiento de esa condena. La situación de aquellas personas que son parte del sector vulnerable. Hay mujeres, son madres, hablando del tema de sustancias controladas. Nosotros hemos podido advertir que de las personas privadas de libertad, mujeres, por la aplicación de la Ley 1008, son personas que simplemente han sido utilizadas, valga la denominación, como mulas. Y no hay personas que hayan sido encarceladas por haber traficado en cantidades enormes. Esto nos mueve también para llevar adelante, más adelante, políticas de persecución penal, una persecución penal inteligente, estratégica, no una persecución penal a ciegas. Es importante tener estos indicadores que nos van a permitir, desde el punto de vista del Ministerio Público, llevar adelante esa estrategia inteligente de la persecución penal. Celebramos y felicitamos la iniciativa del Ministerio de Justicia, que conjuntamente con el Ministerio Público, Tribunal Supremo, Ministerio de Gobierno, toman con bastante seriedad este convenio. Este convenio que
esperemos, den los frutos que nosotros hemos planificado. Con esto vamos a ir poco a poco ganando la credibilidad, la confianza de la población en el sistema de justicia. El sistema de justicia penal que no es solamente atribución exclusiva de las autoridades que están en este momento en palestra. Es una obligación de todas las instituciones coadyuvar y sumar su apoyo a un tema tan sensible que es la justicia. Lo que necesita la población es el acceso a la justicia y tener la garantía de que su situación jurídica de todas las personas, sean procesadas o sean víctimas, el respeto de sus derechos y garantías constitucionales. Este censo tiene ese propósito, de consolidar esos principios constitucionales. Renuevo mi felicitación a las autoridades que han permitido llevar adelante este. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, licenciado José Antonio Revilla Martínez. Bien, en principio, como corresponde, la salutación correspondiente a la cabeza de nuestro ministro de Justicia, doctor Héctor Arce, señora viceministra, doctor Diego Jiménez, señor Procurador General del Estado, doctor Milton Barol, presidente de la Cámara de Senadores, nuestro fiscal general del Estado, doctor Juan Leán Chipa, nuestro representante del señor ministro de Gobierno, nuestra representante en representación, del doctor Petronilo, doctora Gallardo, el doctor Gregorio Aro, el doctor Alcón, nuestros presentes y público presente. Resulta ser altamente significativo cuando a través de la cabeza de sector correspondiente, vale decir, del Ministerio de Justicia, se tienen estas felices iniciativas referidas fundamentalmente a un tema candente. El tema candente es fundamentalmente el tema penal. Fundamentalmente se firma un convenio referido al censo carcelario que parecería ser innecesario por cuanto los datos ya han sido puestos de manifiesto y los objetivos del mismo también han sido dados a conocer. Censo carcelario que hace referencia que el 67% o más de la población penitenciaria es de detenidos preventivos. Ello que supone que la detención preventiva está deformada, y está deformada como lo que todo el mundo dice en la calle, convirtiéndose en regla lo que debería ser de manera fundamental excepción. ¿Qué objetivo tiene este censo carcelario? No simplemente la obtención de datos, esa obtención de datos se la puede obtener en cualquier momento, sino simplemente en constituirse un recopilatorio de datos fácticos empíricos para que podamos proceder en forma inversa a lo que hemos hecho hasta el momento. Hasta el momento íbamos del expediente judicial a la persona. Ahora bien, hemos visto que esa política absolutamente no sirve y ahí la gran iniciativa del Ministerio de Justicia de la persona detenida, vale decir, ya no de lo abstracto concreto, sino de lo concreto abstracto del detenido en concreto hacia su situación jurídica correspondiente, que muy bien puede estar habiendo excedido el plazo de detención preventiva, por cuanto esto está íntimamente ligada a la reforma procesal penal que viene trabajando la Comisión 898, cuanto la fundamental reforma en la nueva concepción de la detención preventiva hace referencia a su temporalidad. Ya no habrá detenciones preventivas que se impongan y el fiscal tenga como cumplida su tarea en cuanto consiga una detención preventiva y el juez tenga simplemente como persona olvidada o como dato estadístico olvidado el detenido preventivo correspondiente. Consiguientemente está vinculada fundamentalmente a establecer de modo absolutamente informático, coherente, estadístico, etcétera, etcétera, la detención preventiva en su duración temporal
en los casos que excede el plazo correspondiente y en los casos en los cuales puede aplicarse determinadas salidas alternativas dependiendo de la situación jurídica. Consiguientemente, la firma de este convenio simplemente debe vincularse al trabajo que viene efectuando la cabeza del sector Ministerio de Justicia con relación, reitero, a la reforma procesal penal y realmente, señor ministro, iniciativas de esta naturaleza y reunirnos instituciones que tienen que ver con el ámbito de la justicia para tomar un solo camino y un solo objetivo resulta ser altamente productivo y es muestra que la revolución de la justicia boliviana está en marcha. Muchísimas gracias. Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, doctor Héctor Arce Saconeta. Muchas gracias, muy buenas tardes ya. Permítame saludar al presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el compañero el doctor Milton Barón, saludar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Antonio Revilla, saludar al fiscal general del Estado, el doctor Juan Lanchipa Ponce, saludar al procurador general del Estado, el doctor Pablo Menacho, saludar al presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Gonzalo Alcón, saludar a la decana en ejercicio de la presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, un saludo especial a los viceministros del área de justicia, la doctora Chávez, el doctor Jiménez, un saludo a todos y cada uno de los magistrados y autoridades de la Administración de Justicia que acompañan este acto. De igual manera, saludar al viceministro José Luis Quiroga, que asiste a este acto en representación del ministro de Gobierno, don Carlos Romero Bonifaz, que como todos sabemos ha tenido una situación gravísima familiar en relación a un accidente de su pequeño hijo. Desde aquí, al hermano le mandamos nuestros mejores parabienes, nuestro hermano Carlos Romero, nuestros mejores deseos de que prontamente su pequeño niño se recupere total y plenamente. Este convenio que el día de hoy hemos suscrito fue una iniciativa que se trabajó conjuntamente con el fiscal general del Estado, el doctor Juan Lanchipa Ponce, y el Ministerio de Justicia. Es una respuesta a algo que ya en algún momento lo habíamos hablado, incluso con el antecesor del doctor Lanchipa, el doctor Ramiro Guerrero, la necesidad de identificar a las personas que han cumplido ya, diremos así, su condena, que han traspasado los límites para el ejercicio o para estar bajo la figura de detención preventiva, que son inocentes o que por alguna circunstancia no amerita que estén privadas de libertad. Esta labor es una labor profundamente humana. Es una labor la que se va a cumplir profundamente apegada a los valores esenciales que todo ser humano albergue en su sentimiento y en su corazón y que debe trasuntarse en una acción concreta de parte del Estado. Hemos conocido casos verdaderamente terribles. Yo quiero recordar un caso muy claro, que es el caso más claro que hemos conocido, que es el caso del señor Reinaldo Rodríguez Vale, una persona, un ciudadano boliviano, que viviendo en otra ciudad de donde ocurrieron los supuestos hechos de los cuales se los responsabilizó, que no conociendo a la víctima, que no siendo parte de su grupo familiar, de su entorno laboral, que no ser ni siquiera vecino o ni siquiera vivir en la misma ciudad, fue detenido, encarcelado, sentenciado y condenado a 30 años de cárcel por un crimen que jamás se había cometido. La claridad extraordinaria de esos hechos provocaron una reacción de toda la ciudadanía, recordarán ustedes en la ciudad de Santa Cruz. Provocaron, por supuesto, su inmediata libertad. Había sido encontrada la persona verdaderamente responsable en una población del trópico de Cochabamba.
y provocaron la salida y el enjuiciamiento del fiscal, fue una determinación que se asumió desde la Fiscalía General en ese momento, y la destitución de los 2 jueces técnicos que habían dictado esa sentencia. Ese fue un primer elemento que nos llamó profundamente la atención. Y a través del análisis de la investigación de este caso, recordarán ustedes que fue un muchacho que incluso lo invitamos a trabajar en el Ministerio de Justicia y trabajó una temporada con nosotros, nos pusimos un poco a indagar qué es lo que estaba pasando al interior de las cárceles, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno, con la Fiscalía. Y los resultados son verdaderamente asombrosos. Hace unas semanas, hace un par de meses, una persona que ya había cumplido su condena en la cárcel de San Sebastián en Cochabamba, permanecía detenido durante 2 o 3 años más porque no tenía un abogado, un familiar, alguien que le haga un memorial para que se extienda el mandamiento de libertad. De ese dato que ha dado nuestro viceministro, el doctor Quiroga, más de 18.000 personas. ¿Cuántas personas están injustamente en las cárceles de nuestro país? ¿Cuántas almas, cuántas vidas están sufriendo una penuria que no es deseable ni es tolerable en contra de ningún ser humano? ¿Cuántas personas necesitan que el Estado, la sociedad jurídica y políticamente organizada los escuche, los ampare y los proteja? ¿Cuántos dramas familiares de personas con enfermedades terminales o con características dramáticas, catastróficas, están esperando que su Estado, su nación, los escuche, los entienda con el más mínimo sentido de humanidad que una sociedad, mucho más una sociedad como la nuestra, en un proceso de tan grandes transformaciones, debe tener mínimamente? El objetivo de este censo, el objetivo de esta movilización que hoy día nos ha llevado a firmar este convenio a 4 instituciones, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia, es identificar todas y cada una de esas personas que están donde no deben estar y ayudarlas, apoyarlas, que recobren su libertad, que restituyan su vida, que se reconstruyan como personas, como seres humanos. No debe existir esa frase que lamentablemente está a veces en los lugares de castigo de los penales, en la muralla, en el penal de San Pedro de la Paz, donde dice: no están todos los que son, ni son todos los que están. Esa frase, juntamente a otra que también se lee en la muralla cuando dice: en este lugar maldito de odio y de rencor no se castiga la injusticia, sino se castiga la pobreza, deben ser frases que queden en el pasado. La realidad de un sistema penitenciario debe cambiar. La realidad de nuestro sistema de justicia debe cambiar por un sistema humano, un sistema correcto. Conversaba con mi amigo, mi hermano, el doctor Carlos Romero, en alguna oportunidad, lo hacía también con exautoridades, y veíamos lo difícil que es a veces buscar la balanza. Se necesita seguridad ciudadana, hay hechos delictivos o habían, la gente se moviliza, pide sanciones duras, pide cárcel, pero por el otro lado tenemos este otro tipo de problemas. ¿Cómo se maneja el fiel de la balanza? ¿Cómo se genera el equilibrio necesario para que la sociedad esté como vivimos ahora? No tenemos grandes problemas de seguridad ciudadana comparados con los países de la región, y hay que felicitar la gestión del doctor Carlos Romero. Pero al mismo tiempo, ¿cómo logramos ser un país con una justicia tolerante, con una justicia humana, con una justicia que reconozca los derechos de las personas privadas de libertad, que no por estar en la cárcel, ni siquiera condenados, pierden esa condición humana, esa dignidad humana? Esa es una tarea difícil, es una tarea compleja. Este censo, esperemos que en 2 o 3 meses, no más, nos permita conversar con cada una de esas más de 18.000 personas que están privadas de libertad. Entenderlas,
ver si realmente tienen alguna situación que amerite la intervención del Estado a través de sus órganos. Queremos trabajar en esto con las universidades, queremos formar en este sentido humano a nuestros estudiantes. Un segundo elemento, el día de hoy lo hemos trabajado, lo estamos concretizando con la presencia del presidente de la Cámara de Senadores, la conclusión definitiva de algunos detalles pendientes, particularmente el régimen de transitoriedad de la Ley de Abreviación Procesal Penal que ya se encuentra en la Cámara de Diputados y que ya ha sido aprobada en grande en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de esta instancia. Una norma fue trabajada largamente, miembros de la Fiscalía General del Estado están aquí, trabajaron con nosotros esa ley, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, finalmente dio sus resultados, están las normas ya en curso de su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional y es un segundo elemento fundamental para lograr este cometido de humanizar la justicia penal en nuestro país. Estas normas estaban contenidas en el Código del Sistema Penal, que fue tristemente atacado, injustamente atacado por sectores conservadores, retrógradas, políticos, que no entendieron en ese momento la magnitud y la dimensión de una reforma tan necesaria y profunda para el Estado boliviano. Y una tercera medida que también hemos analizado esta mañana en la reunión de la Comisión de Implementación de los Resultados de la Cumbre de Justicia, que con mucho orgullo, con mucho cariño la hemos celebrado y la estamos celebrando aquí en la capital constitucional de nuestro país, la ciudad de Sucre. El elemento humano, los jueces. Necesitamos jueces que apliquen los principios fundamentales del derecho, principalmente en materia penal, que apliquen la sana crítica, ese elemento fundamental con el que contamos los seres humanos y que nos orienta hacia la labor de la justicia. Necesitamos jueces dignos y valiosos. De los 70.000 abogados que somos, que tenemos registrados en el registro de abogados, registro público de abogados del Ministerio de Justicia, ojalá los mejores 1.000 los próximos años sean jueces. En las manos de un juez, lo hemos dicho muchas veces, termina la vida, la dignidad, la libertad, el patrimonio, la honra, la dignidad de un ser humano. Y esa persona tiene una gran responsabilidad. Esa persona debe tener una gran conducta ética. Saludamos y al mismo tiempo exhortamos al Consejo de la Magistratura a un trabajo eficiente en el proceso de selección de jueces. El día de hoy, oficialmente en la tarde, vamos a entregarles como Ministerio de Justicia todo el sistema informático que hemos desarrollado para la selección de notarios en todo el país, proceso exitoso, y esperemos que sea aplicado con ese mismo éxito para la selección de jueces. Con conocimiento y medidas humanas a través de un censo, con una norma procesal diferente, que agilice y destrabe los procesos, y con nuevo elemento humano en la función jurisdiccional, la función de hacer justicia, de decir la justicia, auguramos que en los próximos meses, no años, en los próximos meses, todos los males de la justicia penal finalmente sean solucionados. El Estado tiene una gran responsabilidad. El Estado, a través del Ministerio Público, tiene la responsabilidad de perseguir al delito. Y su labor es esa. Los abogados tienen la labor de defender a sus clientes. Y los jueces son los que finalmente definen quién tiene la razón. La función judicial, con normas, pero sobre todo con personas, con gente, debe ser el objetivo central de esta reforma urgente, inminente, que el pueblo boliviano está esperando. El profesor italiano Piero Calamandrei decía: el proceso es la guerra llevada al ámbito de la justicia, al ámbito de lo jurídico, con igualdad de armas bajo la responsabilidad del Estado. Es una de las frases célebres del profesor Piero Calamandrei. Y eso es el proceso. Es una instancia donde dos partes se enfrentan.
donde cada uno cumple su rol y su responsabilidad, pero la garantía la da el Estado, la garantía la da el juez público, aquel que en nombre de la nación y en virtud de la jurisdicción que por él ejerce, como dicen las frases de las sentencias, finalmente falla haciendo justicia. Buenas normas, normas de emergencia, medidas de emergencia y nueva gente en la justicia. Ojalá sean las claves, presidente, para que en los próximos meses, no años, no tenemos años, la gente no va a esperar años, en los próximos meses tengamos los resultados que Bolivia espera. Muchísimas gracias.